Profe, una pregunta. En las diapositivas donde nos está mostrando, por ejemplo, demostración y ejemplo, nos puso un ejemplo en la diapositiva porque no se vio nada, solo el título. Bien, perdón, había una consulta. Sí, yo pregunté, por ejemplo, cuando nos mostró la diapositiva de demostración y ejemplo, ¿Ya? no sé si tenía alguna imagen en la diapositiva porque solo aparece el Ah, solo título. aparece el título. Sí, después cuando iba a empezar con la otra que dice en el trabajo, también solo aparece el título, ninguna imagen ni nada. Ya, no tiene imagen, pero si gustan les puedo Ah, agregar ya, algo ahí para que quedemos o sea, para que quede mejor representado en realidad. Así que le voy a agregar ahí para cuando yo le suba la diapositiva, va a quedar ahí agregado algo, ¿ya? ya. Entonces, después de la clase yo les voy a subir el PPT con ahí con las observaciones que tiene, le vamos a agregar y para que se entienda mejor el concepto, más que nada como para hacer agregar un ejemplo ahí, un ejemplo visual. Bien, estábamos ahí en el método del trabajo que decíamos que estaba relacionado con aquel proceso en el cual la persona se instala en el puesto de trabajo y definitivamente está haciendo lo que se le pide que aprenda, digamos, ¿ya? Entonces, se lleva a cabo, como decíamos, en el puesto de trabajo, ¿ya? Se piensa o se estima que este método es muy eficaz, en este caso, en cuanto al conocimiento, porque la experiencia del día a día da como un método de aprendizaje bastante bueno, ¿ya? Y aparte, también en este caso se emplea el sentido de observación y la puesta en práctica como un apoyo en este caso para poder lograr el conocimiento, ¿ya? Entonces, para que se entienda cuál es la diferencia en este caso de el concepto de demostración y ejemplo y el tema de lo que es una capacitación en el trabajo, ¿ya? Ahí vamos a buscar unas imágenes que sean más o menos adecuadas para el ejemplo, ¿ya? Pero en el caso anterior, demostración de ejemplo, dijimos que podía ser efectivamente una capacitación de alguna herramienta, como por ejemplo suele suceder en el caso de los cursos de soldadura, por ejemplo, se hace con demostración de ejemplo, porque para enseñar a soldar tienen que tener una máquina, se hace la demostración y después al mismo alumno le pasan una máquina y tienen que hacer el trabajo, ¿ya? En el trabajo les decía yo que podía ser el caso de un cajero en un banco, que definitivamente lo instalan en un puesto de trabajo y tiene que empezar a hacer el trabajo obviamente supervisado, ¿cierto? Y para que tenga la oportunidad de poder hacer las preguntas, ¿ya? Luego de eso tenemos el caso más común, el más eh, común, como le decía, valga la redundancia, el que se utiliza frecuentemente, el más frecuente, y que es el método vestibular, ¿ya? Y antes de se denomina en este caso vestibular porque viene de un nombre, de un término que se denomina vestíbulo, ¿ya? Que significa salón, ¿ya? O área definida exclusivamente para impartir una capacitación, ¿ya? Dejémoslo como un salón, ¿ya? El vestíbulo es un salón, ¿ya? Y que se encuentra dentro de la empresa o en otro lugar, también puede ser, porque existen salas exclusivas para capacitación, o muchas veces las empresas arriendan salones de hoteles, ¿ya? O salones de clases de distintos colegios, eso es un vestibular, ¿ya? En este caso, ¿qué quiere decir? Que esta técnica se implementa dentro de los límites físicos de la empresa con el propósito de que los trabajadores se entrenen dentro del ambiente laboral del cual formarán parte, ¿ya? Este método es usual en aquella oportunidad donde se debe capacitar a un alto número de empleados para el mismo departamento o línea de trabajo, ¿ya? Acá lo menciona
como algo que es netamente para que dentro de la empresa, ¿ya? Pero también dentro del método vestibular eh, se puede mencionar de que podemos hacerlo también fuera de la empresa, porque muchas veces una organización no tiene un lugar especial para hacer una capacitación, por lo tanto contrata un organismo externo que haga el proceso y este organismo externo se encarga de buscar un lugar adecuado para hacer el proceso de capacitación, obviamente ambientándolo o teniendo todas las características necesarias para poder hacer el proceso de capacitación. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya 3 métodos distintos. Luego podemos tener el método de simulación, ¿ya? Y este método es bien común para aquellas técnicas o aquellas eh, funciones, podríamos decirlo así, o aquellos trabajos que requieren que se deba simular antes de poder hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos casos bien marcados como en el caso del curso de maquinaria pesada, ¿ya? Se hace una simulación del manejo de la maquinaria pesada. También tenemos el caso de el curso de piloto, ¿ya? Cuando los pilotos primero tienen que hacer simulaciones de vuelo, ¿ya? También tenemos el caso de los cursos de buzo táctico, también primero hacen unas simulaciones bajo el agua, en una piscina, ¿no es cierto? Y luego se crean el ambiente en el lugar donde van a estar para poder después, ¿no es cierto?, soportar o ver las condiciones naturales, ¿ya? Otro ejemplo bien común es el tema de los astronautas, quienes primero tienen que hacer simulaciones, ¿no es cierto?, en cápsulas de cero gravedad para que sus cuerpos se acostumbren a este sistema, ¿no es cierto? Y después cuando vayan efectivamente al espacio, digamos, en este caso ya tengan la técnica preparada, ¿ya? Y este método se engloba, ¿no es cierto?, en todas las técnicas que el capacitador use y que signifiquen una reproducción de las condiciones que existan, ¿no es cierto?, o que se presentarán en un puesto de trabajo. Pueden también haber otros ejemplos, pero esos son como los más comunes y que se entienden de, de la forma en que realmente el concepto que es la simulación, ¿ya? Entonces tenemos el caso ahí de la maquinaria pesada, tenemos el caso de los pilotos, tenemos el caso de los buzos, tenemos el caso de los astronautas, que son sistemas de simulación, ¿ya? También tenemos la metodología de aprendizaje, ¿ya? Este método implementa, ¿no es cierto?, la figura del aprendiz o principiante, el cual no es más que un trabajador aprendiendo las obligaciones de un puesto de trabajo, ¿ya? Ejerciendo dicho puesto guiado por un supervisor, ¿ya? También a este método se le llama la figura del el ejecutivo trainee, por ejemplo, que se da bastante en la rama financiera, en el ámbito ejecutivo principalmente. Existen los ejecutivos trainee, que son aquellos ejecutivos que están recién empezando y que los ponen en el puesto de trabajo preparándolos para unas funciones que van a tener más adelante, ¿no es cierto? Y siempre van a estar en este proceso de aprendizaje o trainee bajo el alero de un supervisor, ¿ya? Entonces ahí teníamos algunos métodos, ¿no es cierto?, de los más utilizados en cuanto a los métodos de capacitación, que teníamos la demostración ejemplo, en el trabajo, el vestibular, y bueno, la simulación y el método de aprendizaje, ¿ya? ¿Alguna pregunta de estos métodos que vimos, aparte de la sugerencia que nos dio ahí una alumna, que la vamos a modificar ahora en el break, lo vamos a ver? ¿Alguna otra pregunta al respecto? Bien, después, visto ya estos temas de los métodos de capacitación, puede que existan otros también, pero los más comunes vienen siendo estos. Ya, ahora, en este caso tenemos también, podríamos agregar el método online, ¿no es cierto? El método que estamos utilizando, que también hoy día tomó mucha fuerza entre los años 2020 y 2021, está la mayoría de las reuniones hoy día se realizan a través del de este método, a través del método online. Ahora estamos un poquito con mayores libertades, ¿no es cierto? Que se ha producido
una baja en los casos de la pandemia, pero igual hay que seguir en alerta, así que todavía estamos ahí con cierta restricción, ¿ya? Bien, pues el objetivo de la capacitación, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Qué es lo que se busca con la capacitación? ¿Ya? Bueno, el objetivo general de este proceso de capacitación no es más que la búsqueda y la adecuación del trabajador a la ejecución de una tarea específica en una empresa, y en este caso tiene también objetivos específicos, ¿ya? Entonces el objetivo general es adecuar, ¿no es cierto?, al trabajador con la ejecución de una tarea específica, ¿ya? Ese es el objetivo general de una capacitación. Y los objetivos específicos eh, están dados en garantizar que la empresa cuente con empleados capacitados, ¿ya? Agregar valor a la empresa teniendo siempre actualizados a sus empleados mediante las nuevas e innovadoras tecnologías. También generar un ambiente de seguridad notable en la empresa, ¿ya? Porque mientras los trabajadores estén mejor capacitados, para la redundancia, más seguridad tienen en realizar sus funciones, ¿ya? Y hacer menos tediosa la supervisión. ¿Por qué? Porque al tener mejores colaboradores que manejen mejor los conceptos y mejor las técnicas, obviamente la supervisión va a ser bastante más fácil en el sentido de que no van a haber tantos errores, ¿ya? Y obviamente otro de los objetivos específicos es magnificar la productividad, ¿no es cierto? Porque va de la mano con una mejor capacitación, mejor producción, más rápido, utilizando mejor los materiales, se disminuyen las mermas, ¿no es cierto?, las pérdidas, porque obviamente los trabajadores están mayor capacitados en el sentido de utilizar mejor los tiempos y los recursos, ¿ya? Así que por ahí tenemos, ¿no es cierto?, el tema de también los objetivos de lo que es la capacitación. Por otro lado, también tenemos que pensar en cuáles son los beneficios, ¿ya? Eh, ¿A qué nos referimos con los beneficios? ¿Qué es lo que va a otorgar en este caso la capacitación, tanto para la empresa como también para el trabajador, ¿ya? Y los beneficios que se obtienen aquí en implementar un plan de capacitación en una empresa se pueden cuantificar mediante el proceso de mejora continua, es decir, que cada vez vamos avanzando en un proceso y lo vamos mejorando y vamos obteniendo mejores resultados, ¿ya? Aún así, obviamente la capacitación también genera que las empresas estén en constante mejora, ¿no es cierto? Agrega valor en el sentido de que la empresa va a lograr una mayor importancia para el cliente, o no solo una empresa, sino una organización pública o cualquier tipo de organización que ofrezca un servicio, que preste un servicio gratuito, por ejemplo, también, mientras las personas estén mejor capacitadas, más valor van a generar en el usuario final, ¿ya? Entonces, también esto tiene beneficios específicos, eh, los cuales vamos a ver por separado en cuanto a cómo se beneficia la empresa en este caso y cómo también se beneficia el trabajador, ¿ya? Primero vamos a ver cómo se beneficia la empresa, ¿ya? La empresa tiene distintas formas de beneficiarse en este caso, que ya hemos hablado de algunas, en el sentido de poder resolver más rápido las cosas, una mayor productividad, pero ahí podemos desmembrar distintas cosas más detalladas aún, ¿ya? Por ejemplo, se intensifica la actitud de resolución de problemas entre los empleados. O sea, mientras más capacitados, obviamente, los empleados van a poder resolver muchos asuntos quizás entre ellos mismos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen las competencias necesarias para poder resolver, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna duda? Entre los mismos empleados pueden decir, y lo pueden discutir y decir, mira, ¿sabes qué? Podría ser mejor así, mejor de otra forma, y poder tener una solución, una resolución de un problema más fácil, ¿ya? No van a necesitar que venga un experto en algo para que les pueda solucionar, sino que teniendo los conocimientos necesarios, ellos mismos lo podrán solucionar entre los empleados, ¿ya? Por lo tanto, el segundo beneficio es que incrementa la productividad, ¿ya? O sea, si más fácil solucionamos los problemas, más rápido vamos a avanzar, obviamente la productividad va a ser mejor, ¿ya? Y en el amplio sentido, es decir, la productividad se nota tanto en el uso de los recursos, en la rapidez, ¿no es cierto?, en el tiempo, eh,
como les decía yo, se utilizan mejor las materias primas, ya no hay tantas mermas, no se pierde materia prima en amplio aspecto, ¿ya? También en cuanto a los líderes, en este caso forma líderes altamente capacitados, ¿ya? Mientras más capacitación van a estar más capacitados, más fácil de poder resolver las dudas de su equipo, ¿no es cierto? Y avanzar más rápido, ¿ya? Eh, También tenemos la alternativa, en este caso uno de los beneficios que también es que toda organización que se encuentre bien capacitada, que tenga todos estos procesos bien realizados, entonces va a generar una imagen sobresaliente, a uno nota cuando hay un servicio que lo entregan de manera excepcional, ¿ya? De que si tú vas, por ejemplo, a un restaurante, se nota que te atienden mejor en el restaurante uno que en el restaurante 2, por ejemplo. Y es porque la empresa tiene, ¿no es cierto?, el foco en el cliente y dice, no, nosotros tenemos que tener nuestro personal bien capacitado para que el servicio se note, ¿ya? Entonces genera una imagen sobresaliente con el cliente, con el usuario, ¿ya? Produce confianza del trabajador hacia la empresa, es decir, si la empresa me capacita es porque la empresa, porque yo le importo a la empresa, y es porque la empresa también se beneficia y finalmente el trabajador también es un beneficiado en ese sentido, porque va a obtener competencia, mayor empleabilidad, como les decía, y genera la confianza desde el trabajador hacia la empresa. Impacta la moral de sus trabajadores también, obviamente, porque mientras más capacitados tenemos mejor confianza, vamos a estar con la frente bien en alto y es decir, vamos a tener la moral bastante bien, bien, bien puesta en ese sentido de que los trabajadores van a hacer, no van a hacer un reclamo contra la empresa, sino que se van a sentir quizás orgullosos de trabajar en dicha empresa o lugar u organización. Bueno, y otros como suministrar requerimientos respecto al puesto de trabajo, ya son más específicos, reducen las tensiones y las fatigas de los trabajadores, promueve el desarrollo de la empresa, bajan los costos de operación, ¿no es cierto? Mejora la rentabilidad, la prosperidad en la relación empleador-trabajo y también promueve la comunicación entre los mismos empleados. Ya como verán, entonces existe una serie ahí de beneficios, tanto para la empresa como también existen para el trabajador. ¿Ya? En este caso, en el trabajador existe también en el individuo o quien presta servicios para la empresa, es importante también ver cuáles son los beneficios que tiene. ¿Ya? Y en este caso, aumenta el nivel de satisfacción, que también lo pudimos ver en el punto anterior, genera integración en los grupos, ¿ya? Mientras más capacitados, con mejor moral, ¿no es cierto? Se sienten, mejoran las relaciones, están más integrados los grupos de la empresa. Por ejemplo, el equipo de ensamblado se entiende mejor con el equipo de bodega, o el equipo de recepción se entiende mejor con el equipo de despacho, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque existe la mejor comunicación y todos tienen claro cuáles son sus procesos, ¿ya? Hace variable también las políticas propias de la compañía, elimina los temores y vacilaciones de los trabajadores que están más seguros, ¿no es cierto? Y así, como otros, de generar confianza, actitud positiva, tomar decisiones, actitud de la resolución de problemas, que también lo pudimos ver en el punto anterior, es un beneficio para ambos lados. Magnifica las comunicaciones, que también no hemos hablado de eso. Disposición de nuevos empleados, ¿ya? Es decir, si ven una empresa que se preocupa del trabajador, que existe esta capacitación, van a tener una buena disposición de gente que va a poder querer trabajar en la empresa y también querer conquistar nuevas metas. ¿Ya? Es muy importante eso porque mientras más sepa, mientras más la persona sepa, obviamente, bueno, existen distintos tipos de personas, pero mientras más competencias vaya teniendo, muchas personas van a querer lograr nuevas metas. ¿Ya? Así que es muy importante. Esos son los beneficios entonces que tenemos tanto para la organización, para la empresa o también para el trabajador. ¿Ya? ¿Alguna consulta, comentario al respecto? ¿Hasta ahí? Profesor, Sí. esto se puede reflejar también en el video que vimos en su primera clase, la meta.
Claro, o sea, efectivamente ahí, bueno, ahí vimos varias cosas. Es un video a mí que a mí me gusta bastante y que lo uso en distintos tipos de clases, no solamente en administración, es transversal en varias cosas. Eh, y ahí, bueno, en ese video se ve bastante que en un principio habían cosas que ellos no sabían, ¿ya? Que tuvieron que, de cierta forma, el gerente de la empresa buscó ayuda también, de cierta forma se capacitó, eh, le- quizás le abrieron un poco, le abrió la mente y esta persona transmitió ese conocimiento y empezaron a buscar soluciones en equipo, ¿ya? Y empezaron a salir soluciones de distintas formas, en distintas actividades, hasta en un paseo que tuvo él, en este caso el gerente, con, con un grupo de niños, entonces se dio cuenta de que en algunos factores los pudo aplicar en la empresa igual y empezaron a buscar las soluciones y se logró, ¿ya? Así que buen ejemplo ese, en cuanto a cómo funciona la empresa, en cuanto a cómo funcionan los grupos, ahí se coordinaron todas las partes, la producción, la parte financiera, la parte contable, que la parte de producción se coordinara con la parte de contabilidad, porque no se estaban notando realmente que se producía, pero la parte contable decía que seguían, igual no se reflejaba en las ganancias, ¿ya? Entonces, finalmente lograron hacer ese enlace y hasta llegar a unas felicitaciones, ¿no es cierto? Y al final el gerente hasta logró un ascenso. Así que, bien, muy bueno ese video. Eh, ¿Algún otro comentario, alguna pregunta que tengan? Bien, como dijimos también al inicio, parte de lo que es la capacitación, hay un tema bastante importante que es que existen algunos organismos que están relacionados con el proceso de capacitación, ¿ya? Y estos organismos, hay algunos organismos que son del ámbito público y otros organismos que son del ámbito privado, ¿ya? Y ahí tenemos tres ejemplos que son, en este caso, el CENSE, ¿ya? Tenemos las OTEC y tenemos las OTIC, ¿ya? Son tres tipos de organismos distintos, ¿ya? Y que los vamos bueno, les voy a explicar a grandes rasgos qué es lo que es cada uno, ¿ya? En primer caso tenemos al CENSE, ¿ya? El CENSE es un organismo público, ¿ya? Eh, que se denomina Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, ¿ya? Entonces este es un organismo público técnico, ¿ya? El cual se encuentra descentralizado y se enlaza con el Estado a través del Ministerio del Trabajo, ¿ya? El Ministerio del Trabajo y Previsión Social es quien tiene bajo el alero, ¿no es cierto?, este organismo que se llama CENSE, ¿ya? Y en este caso, los principales objetivos de este organismo es magnificar el nivel de competitividad de las compañías y también a su vez aumentar el nivel de destreza de las personas, ¿ya? Entonces, dos cosas, como este es el Ministerio del Trabajo, a través del CENSE, ¿ya? Busca que las empresas tengan una mayor competitividad, ¿ya? Es decir, que tengan mejores herramientas para poder competir en el mercado, ¿ya? Y por su otra parte, ver que aumente el nivel, ¿no es cierto? Y también las competencias y destrezas de las personas, cosa que en el mercado laboral tengan distintos conocimientos que les permitan lograr mantenerse siempre empleados, ¿ya? Es decir, que no les cueste después tener un trabajo, ¿no es cierto? Porque a través de las mismas destrezas o competencias que vayan adquiriendo, puedan después tener una vida, una buena empleabilidad, ¿ya? Las principales funciones de este organismo, que es el CENSE, ¿ya? Primero es provocar acciones de capacitación en las empresas ofreciendo incentivos tributarios y administrar programas sociales de capacitación, ¿ya? Entonces el CENSE a través de algunos incentivos tributarios, que es decir que todas las empresas que tributan tienen la opción de poder ocupar una cierta parte de su planilla de sueldos, ¿ya? Y poder rebajar de cierta forma en su pago de impuestos
¿no es cierto?, estos conceptos de capacitación, y a eso se le llama franquicia tributaria, ¿ya? Por eso son incentivos tributarios, ¿ya? Muchas empresas lo utilizan. También otra de las funciones es supervisar la correcta labor del sistema de capacitación y divulgar la información de interés a los organismos que formen parte del sistema, ¿ya? Supervisa la correcta labor, ¿no es cierto? Es decir, que todos los organismos que realicen procesos de capacitación, en este caso el CENSE, tienen la función de supervisar que se realice de manera correcta, ¿ya? También una de las funciones es generar y supervisar acciones de orientación ocupacional a los empleados a través de las oficinas municipales de información laboral, ¿ya? En este caso la OMIL, ¿ya? Entonces el CENSE siempre se mantiene bien comunicado con las oficinas de municipales de intermediación laboral, o las llamadas OMIL, ¿ya? Porque generan, ¿no es cierto?, puestos de trabajo, realizan distintas orientaciones, a través de las oficinas de intermediación laboral también existen procesos de capacitación, ¿ya? Siempre se mantienen en esa línea. Y también impulsar, ¿no es cierto?, calidad y mejora continua en los servicios que presentan los organismos técnicos intermediarios de capacitación, en este caso los OTIC, y también los órganos técnicos de capacitación, los OTEC, ¿ya? Entonces ahí estaba lo que es el CENSE, primera instancia, que dijimos que era un servicio público, ya dependiente del Ministerio del Trabajo, y ¿no es cierto?, su principal objetivo es ampliar la competitividad de la empresa y mejorar las destrezas de los trabajadores, ¿ya? Después tenemos un segundo organismo relacionado con la capacitación, que vendría siendo los OTIC, ¿ya? Que es una sigla también, al igual que el CENSE, y los OTIC significa organismos técnicos intermediarios de capacitación, ¿ya? En este caso son personas jurídicas, ¿ya?, distintas a una persona natural, por supuesto, sin fines de lucro, no persiguen generar rentabilidad, y su principal objetivo es conceder apoyo técnico a las empresas, ¿ya? Es decir, apoyarla en este sentido de em, poder buscarle las mejores opciones de capacitación, buscar las mejores empresas que desarrollan procesos de capacitación en cuanto al rubro que necesitan, y orientarla en ese aspecto, ¿ya? Las OTIC van a ser una especie de puente entre las empresas y las OTEC, ¿ya? Entonces, el principal objetivo de estas OTIC es conceder un apoyo técnico a las empresas, como les decía, que así lo requieran, por medio de la promoción, la organización y supervisión de programas de capacitación, y que estos organismos no imparten ni ejecutan directamente sus actividades de capacitación laboral, sino que únicamente funcionan como conexión entre las empresas que se afilen a ellos y los organismos técnicos de capacitación, ¿ya? Entonces, ahí teníamos qué son las OTIC y cuál es la función de ellos, la principal función de ellos, que es ser un nexo entre la empresa y entre lo que son las empresas de capacitación, o los organismos técnicos de capacitación principalmente, ¿ya? Y bien, el tercer organismo que se relaciona con lo que es capacitación son los OTEC, ¿ya?, que también es una sigla, y que significa Organismo Técnico de Capacitación, ¿ya? Estos organismos técnicos de capacitación son instituciones que están acreditadas, que pueden ser privadas, ¿ya? Generalmente son privadas, algunas son del ámbito público, algunas municipalidades también tienen OTEC, ¿ya? Universidades que tienen OTEC, ¿ya? Y que están acreditadas ante el CENSE, que tienen un código para funcionar como OTEC, ¿ya?, las cuales ejecutan actividades de capacitación que están imputadas a la franquicia tributaria, ¿ya? Y eso es lo principal que buscan realizar las OTEC, que puedan realizar actividades de capacitación que vayan imputadas a la franquicia tributaria, ¿ya?
¿Por qué? Porque existen empresas que otorgan capacitación, pero que no necesariamente trabajan con la franquicia tributaria, ¿ya? Entonces ahí no es necesario que sean OTEC, ¿ya? Entonces OTEC viene siendo una certificación que le otorga el CENSE, que les otorga la facultad de poder trabajar e imputar sus capacitaciones con la empresa a través de la franquicia tributaria, ¿ya? O también a través de los fondos públicos que otorga el CENSE para procesos de capacitación, ¿ya? Y en este caso la franquicia tributaria es un incentivo que va dirigido a las empresas, ¿no es cierto?, que son contribuyentes de primera categoría, eh, y que consiste básicamente en reducir los impuestos que tienen, los gastos que van efectuados por concepto de capacitación de los empleados, ¿ya? Entonces eso es lo que consiste la franquicia tributaria, es un beneficio ahí que lo que yo gasto en capacitación con las personas lo puedo reducir después de los impuestos que tengo que pagar, ¿ya? Y para hacer un OTEC hay que cumplir algunos requisitos que, que en este caso el CENSE indica que se deben cumplir para poder obtener esta certificación, y a lo menos es contar con con una oficina administrativa que cumpla con las condiciones que indica en este caso el CENSE. Deben ser personas jurídicas, ¿ya? No puede ser una persona natural que se quiera acreditar como OTEC, eh, solo pueden ser personas jurídicas, y deben estar acreditadas bajo un sistema de calidad, ya que en este caso es una norma chilena, que está, la norma chilena 2728, que su última versión es del año 2015, ahí con esa norma deben estar antes acreditados para que el CENSE les pueda otorgar ese permiso de generar el Cerotec, y obviamente ocupar lo que es la franquicia tributaria y otros fondos públicos que estén destinados al uso de capacitación 100% a través de OTEC, ¿ya? ¿Alguna pregunta de eso, de lo que son las OTEC? Ya. Bien, para ahora vamos a pasar a la unidad 2. Para eso vamos a hacer un break. Faltan unos minutitos todavía, pero igual vamos a hacer un break. Nos conectamos, tengo las 11:33, nos conectamos a las 11:45. ¿Ya? Nos vemos en 12 minutos más.